¿Cuánto hasta 10? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Sigue, 2, otro poquito. 1, Otros 10. Dale. 10, 9, Bien. 8, 7, 6, 5, ¿Ahí la escuchan 4, bien ustedes? 3, Listo. 2, 2, Ya, como que ya está listo esto. 1. Falta que nos den la señal y arrancamos. Buenísimo. Es que estoy muy lejos, Juan Miguel. Manuel. No, si vieras que el problema es más aquí. Nuestro internet. No, yo creo que sí es la distancia. Están colapsados. Yo estaba siguiéndolos en Instagram. Ah, bueno. Estás en la fiesta del libro, ya. Hace Sí, rato. sí, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su paciencia. No, a ti por la paciencia ya tan cerquita del mar y en estas. Listo, no hay problema. Buenas tardes, gracias por la paciencia. Les recordamos, por favor, el uso del tapabocas, cubriendo nariz y boca para que disfrutemos de este encuentro de manera más segura. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación tendremos en este espacio la Biblioteca del Futuro empieza por tu cuerpo, una conversación en torno al manifiesto poético-político por la investigación en la Biblioteca Pública. Con nuestros invitados, Teresa Abedoy, creadora e investigadora, estudió arquitectura y filosofía de la arquitectura. En la biblioteca descubrió los libros de poemas y quizá eso explique por qué ha dedicado fragmentos de su vida a estudiar un equipamiento que habita en muchas ciudades del mundo y que considera tan valioso como la poesía misma. Ha sido usuaria, voluntaria, asidua y viajera visitante de distintas bibliotecas públicas. Juan Miguel Villegas Jiménez es comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia. Desde 2013 está vinculado con las bibliotecas públicas como creador y editor de contenidos y actualmente integra el equipo del proyecto Biblioteca Digital de la Biblioteca Pública Piloto. Fue gestor de contenidos patrimoniales del archivo fotográfico de la biblioteca y ha sido cronista y creador de proyectos de comunicación y activismo, entre muchas otras actividades. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias y muchas gracias, bueno, a todos ustedes por la paciencia, por la comprensión con estos asuntos técnicos y a Teresa por la compañía desde México. Digamos que esta conversación en la que digamos va a ser una mezcla entre conversación y entrevista, yo tengo muchas preguntas a partir de la lectura precisamente de esto, que es un esfuerzo editorial, lo que nos reúne es este esfuerzo en que se cruzan años de investigación de Teresa, la pregunta de qué, cómo, por qué, hacia dónde las bibliotecas, en especial las bibliotecas públicas, y también cómo llevar esas reflexiones y esas preguntas a unos formatos y a unas maneras de comunicar, de hacernos preguntas a todos más allá de los formatos académicos. A pesar de que Teresa tiene unas tesis bastante elaboradas, rigurosas sobre estas reflexiones, digamos que ella ha condensado muchos años de investigación en este formato, que además es un formato ambicioso, es un formato que digamos que habla en una voz distinta a la académica, porque cuando uno habla de manifiesto está hablando en voz alta, y se conjuga con la sabiduría y el conocimiento editorial de un proyecto como Tragaluz Editores.
Entonces, la historia es un poco más larga, digamos que Teresa tenía unas reflexiones entre México y Colombia, su reflexión, aunque la ha llevado a otros países, ella ha sido como una navegante, una viajera, una curiosa de las bibliotecas, a partir de contactos. Ella ha trasegado y conoce muchos tipos de bibliotecas, pero sobre todo sus reflexiones se han movido entre México y el caso de Colombia, que ahorita le preguntaremos también, porque en el prólogo cuenta algo muy bonito de su relación con Colombia. Entonces este manifiesto se publica en simultánea a mitad de este año en México y en este país, con un prólogo distinto para cada país, con las circunstancias de cada país, y también con una búsqueda muy interesante del formato. Ahorita podemos hablar de eso, para no alargarme, darle la bienvenida a Teresa y pues preguntarle dónde está en este momento y por qué no está aquí en Medellín. Hola, gracias Juan Manuel, muchas gracias por todo. Bueno, estoy en Tijuana porque es mi base, vivo aquí en esta ciudad desde hace, no sé, el 89. Por eso no estoy allá, en parte por la pandemia, en parte por las obligaciones de acá. Bueno, digamos que todo esto que está sucediendo está en el marco también de un momento de transición de las bibliotecas públicas en este territorio también y en general en América Latina. Si bien Medellín es un referente, o sea, aquí tenemos Parques Biblioteca, justamente antes de esta charla había una presentación de un estudio de valor, y acuérdense de esa palabra valor porque ahorita la vamos a cotejar con las propuestas de Teresa, sobre el valor de las bibliotecas públicas, y Medellín tiene, digamos, un privilegio, visto en contexto, de tener un sistema de bibliotecas públicas muy potente, complementado y hermanado con la biblioteca pública piloto, y con una tradición también desde las cajas de compensación familiar y los esfuerzos de la UNESCO, que llevaron a que tengamos una biblioteca pública piloto moderna desde 1952 como la biblioteca piloto, y tenemos un territorio singular, pero esa no es la realidad ni de toda Colombia ni de toda América Latina, y no quiere decir que en Medellín no haya mucho camino por recorrer. Y digo que es un momento interesante porque a Teresa también le propusimos esta conversación en el marco de una cosa que está pasando en la Biblioteca Pública Piloto, o más bien, desde la Biblioteca Pública Piloto, que es el proyecto de diseñar, crear y co-crear entre todos qué puede ser una biblioteca digital. Una biblioteca digital que no caiga en el lugar común, que no sea una traducción literal de la biblioteca física, que se aproveche de las singularidades de lo que nos ofrecen todos estos medios. Entonces digamos que esta conversación tiene también en la puesta en escena algo de eso. Estamos aquí en la fiesta del libro, un montón de personas paseando, comiendo helado, tomando café, mientras Teresa está en Tijuana, cerca del mar, conversando con nosotros sobre su historia y con los problemas técnicos, para que los tengan en cuenta, y los esfuerzos técnicos que toca hacer, ya lo vimos, para poder conjugar y hacer simbiosis entre todo eso. Entonces, Teresa, pues yo quisiera comenzar por preguntarte algo muy desde las emociones. De pronto, ahorita vamos a ir leyendo algunas declaraciones, aforismos, sentencias. Ahorita vemos también cuál es tu palabra preferida para nombrar de lo que está hecho este manifiesto. Pero quisiera comenzar por algo más testimonial. O sea, vos sos una arquitecta, y en una parte del manifiesto decís que las bibliotecas parecen la pregunta a todas las respuestas, que siempre ha sido como extraño cuando una arquitecta se acerca a las bibliotecas. Cada vez que propones investigar las bibliotecas, recibes como más preguntas que respuestas, como más contrariedad y confusión. Y también, ¿sigue con nosotros? ¿Sigo hablando? ¿O se nos fue? Sí. Bueno, listo. No, estoy escuchando. Es que te perdí aquí un momento, un parpadeo de la pantalla. Entonces, ¿en qué momento se cruza tu camino en la vida con las bibliotecas, y en qué momento la arquitectura te lleva a las bibliotecas y a hacer una serie de reflexiones y a condensar todas esas preguntas y ganas de decir en un manifiesto? Como tu historia de amor personal con las bibliotecas, un poco quisiera preguntarte. Bueno, gracias Juan Manuel por las preguntas y el tiempo. No sé, en concreto la última, la historia de amor, todas las historias tienen como muchas aristas, y para tratar de unir la primera que me dijiste con esta segunda, más bien tiene que ver con que yo empecé a ir a las bibliotecas de niña, pero no sé, a los 8 años, una cosa así,
pero yo desde los 6, 7 años tenía claro que lo que iba a estudiar en la vida era arquitectura. No sabía muy bien qué significaba, pero yo decía, yo voy a estudiar arquitectura cuando sea grande algún día. Pero pasaba mucho tiempo en bibliotecas, me gustaba mucho, y con el tiempo me he dado cuenta que, por ejemplo, en la secundaria pasaba en la biblioteca viendo libros de Frank Lloyd Wright porque iba a estudiar arquitectura, entonces obviamente me gustaba mucho ver los libros de arquitectura, pero también de poesía, de arte. Entonces la biblioteca era un lugar muy natural para mí porque en casa no había mucho espacio. Entonces, y a la ciudad, nos mudamos mucho de pequeños, del el sur al norte, y entonces yo siempre estaba buscando como esos espacios, ¿no? Y entonces seguí yendo primaria, secundaria, universidad, preparatoria, y cuando llego a la universidad me doy cuenta que siempre mis trabajos jalaban hacia la biblioteca. Yo quería como estar más tiempo ahí y tratar de... Pues yo no sabía muy bien qué era la investigación, qué eran las ciencias sociales, pero en arquitectura aprendes a investigar para poder diseñar, ¿no? A hablar con quienes van a usar ese espacio, las personas que van a vivirlo, y entonces yo empecé a hacer como pequeños proyectos, pero sentía que me faltaba como esta parte más social. Entonces cuando hice mi primera tesis de licenciatura, yo quería hacer un tren biblioteca y me dijo mi profesor, no, eso no, nada de... Yo le decía, bueno, es que esto no es un proyecto loco, eso ya lo hacían en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, los aliados, ¿no? Y me dijo, no, eso no, olvídate, y aléjate de las vías del tren. Dije, vamos, pues si me alejo de las vías del tren, entonces voy a ir a las 20 y tantas bibliotecas que hay y voy a conocer cada una, porque yo solo usaba 4 o 5. Entonces, como estudié la especialidad en urbanismo, lo que hice fue buscar qué había, las legislaciones sobre bibliotecas para pasar mi materia y como arrojar un poco de información. Descubrí que, estoy hablando del 2003, en esa época no estaban geoposicionadas las bibliotecas, entonces mi compañero de esa época me prestó su GPS con un error de 12 metros, fuimos a cada biblioteca, las geoposicionamos, fui al Instituto Municipal de Planeación y les dije, bueno, tú no me puedes dar un mapa de bibliotecas, pero yo te doy uno, toma, aquí está el mapa de bibliotecas, ¿no? Y ellos como, ¿bibliotecas? ¿Y eso por qué, no? Como que ahí me empecé a dar cuenta, algo que me sorprendió, que no las consideraban un equipamiento urbano, ¿no? Era como pues una especie de menosprecio, desconocimiento, una cosa muy extraña que yo no entendí muy bien. Justo en esa época también me dan una beca de poesía y entonces tenía que escribir, y como ya estaba yendo a las bibliotecas, lo que hacía era llevarme mi libro de la poesía completa de Wisława Szymborska, y entonces leía con los chicos, pues ya estaba haciendo ese trabajo doble, entonces dije, bueno, vamos a leer aquí con ellos, y empecé a escuchar sus historias, ¿no? Historias bien impresionantes, bien emocionantes, que decían, bueno, es que yo vengo a este taller con el bibliotecario que me enseña a jugar ajedrez, pero el próximo semestre no voy a poder seguir estudiando porque él es el hombre de la casa, yo soy la hermana mujer y voy a tener que trabajar para que él sí vaya a la universidad, ¿no? Y entonces empecé a ver como muchas cosas humanas, sociales, que me impactaban mucho. Y bueno, me gradúo, sigo con las becas de arte, empiezo a trabajar después de la universidad como asistente de investigación en una consultoría urbana. Pero para mí las bibliotecas era algo como muy cercano, muy familiar. Yo iba pues de voluntaria, las usaba y quería seguir investigándolas, pero meterme al edificio, más allá de la localización, más allá de cuestiones puramente técnicas y normativas. Y entonces un día tenía una beca de arte, también de poesía, me voy a España 3 meses a ver bibliotecas, y Francia y Portugal, y me daba mucha envidia. Yo decía, oye, ¿por qué nosotros no podemos tener algo así? Y entonces, en alguna de esas visitas, donde diario iba a una biblioteca pública, pues entro a la Biblioteca Nacional de España y veo la exposición de Biblioteca en Guerra, sobre las bibliotecas durante la Guerra Civil Española. Me conmueve muchísimo y yo dije, creo que quiero estudiar las bibliotecas, no sé de dónde, no sé de qué manera, no voy a estudiar diseño urbano, pero algo voy a estudiar de las bibliotecas. Y ahí es donde se afianza, digamos, más este interés. Regreso a Tijuana, busco un posgrado, una maestría en Ciencias Sociales y Urbanismo, Política Pública. Era algo sobre desarrollo regional. Meto ahí porque me parece lógico que hay una relación entre las bibliotecas, este equipamiento público, y el desarrollo. No sé ni qué voy a hacer, pero me meto, empiezo a visitarlas, a hacer entrevistas. Ya me conocían de la tesis anterior, entonces, y algunos me conocían pues desde la secundaria, ¿no? Algunos bibliotecarios me apoyan, me dan su tiempo, me ayudan a entrevistas, y yo me doy cuenta pues que era una mina de oro, ¿no? Investigar en la biblioteca, que la chamba estaba en documentar,
y tenía una directora brillante, Olga Otier se llama, una socióloga muy inteligente, y me dijo, tú lo que vas a hacer no vas a demostrar nada a nadie, vas a mostrar lo que sucede en la biblioteca. Ahí está tu tesis, ahí está tu trabajo. Y bueno, te digo, la historia de amor es muy larga. He conocido a gente muy importante para mí en la biblioteca pública, grandes amigos. He pasado 30 años sin hacer tarea en la biblioteca pública. Un día me di cuenta de eso. Simplemente haciendo cosas que a mí me gustaban mucho, pero jamás una tarea académica, ¿no? Y me gustó mucho que dijiste al principio este asunto de el texto, que no es académico, pero sí procede de investigación, rigurosamente investigación, porque a mí me gusta muchísimo la investigación. Lo que me hizo ver una profesora cuando yo terminé la maestría y me dijo, bueno, sigue el doctorado, le dije, no, para nada, quiero quedarme de asistente de investigación porque me encanta, yo no quiero un doctorado. Me dijo, ok, ya te entendí, lo que tú quieres es hacer investigación, no ser académica. Y le dije, exacto, yo quiero hacer investigación, no ser académica. Y entonces esa es como la diferencia, pues te puede apasionar la investigación, pero no necesariamente tienes que ser académico. Ok, y ahí, digamos, cuando empiezas a hablar de justo lo que te decía esta maestra, de vas a mostrar, no le vas a demostrar nada a nadie, sino nos vas a mostrar, y ese cruce con tu decisión de investigar, pues este manifiesto, recordemos el nombre, es un nombre complejo, pero al mismo tiempo muy estimulante, es poco habitual la estructura, y puede venir un poco, es un cruce como entre lo académico y lo poético, porque es manifiesto, ustedes lo pueden ver, manifiesto poético, político, por la investigación en la biblioteca pública. Entonces, Teresa tiene obviamente una pasión por las palabras, una pasión por el simbolismo, por el poder de la expresión, pero al mismo tiempo pues es una apasionada investigadora y pone en el mismo renglón poético y político. Y pues finalmente esto es una herramienta de investigación, es una manera que nos obliga, digamos, es un llamado a decir, vea, dejen de hablar, ella lo dice de muchas maneras, dejemos de hablar de maneras grandilocuentes de las bibliotecas, dejemos de ponerle unos adjetivos muy ambiciosos y vayamos a ver cómo las está viviendo la gente. Y por eso esta charla está titulada La biblioteca del futuro empieza por tu cuerpo. Cuando ella decía, vaya a mostrarnos, pues apela a los sentidos. Investigar, pues que si somos investigadores de laboratorio, pues tendremos que depender de los insumos que otros traigan. Pero si somos investigadores de campo, como también lo ha sido mucho Teresa, pues tenemos que ir a sentir, a escuchar, a vivir historias, a sentir los espacios. Y por eso, en mucho de este manifiesto, van a encontrar una apelación a los sentidos. Como manifiesto, tiene una estructura, obviamente, en forma de enunciaciones. ¿Tú cómo los llamas, por cierto? ¿Cómo los llamas? Te he oído decir declaraciones. Didier Álvarez, un gran profesor, que ya tuvo una conversación con Teresa, que los invito a reconstruirla. Es maravillosa, pues, porque Didier, pues, sí habla desde la visión de un bibliotecólogo. Está disponible. Si ponen Didier Álvarez, Teresa Abedoy en Google, le sale la conversación. Él los llama aforismos y hace una reflexión sobre esta manera de enunciar que hace Teresa. Pero ¿tú cómo los nombras? Creo que los numeré justo para no nombrarlos. Pero bueno, ya puesto, supongo que pues son, no sé, síntesis de distintos trabajos, gérmenes de artículos, pequeños reportes que se hicieron en 2018, pero no alcanzamos a divulgar porque se hizo un trabajo de investigación muy intenso todo 2018, en donde habremos hecho, no sé, 40, 50 reportes y solo publicamos un porcentaje muy pequeño, pero análisis 80, ¿no? O sea, una cosa exagerada, porque sabíamos que teníamos poco tiempo y estábamos contrarreloj, y también tuvimos mucho el apoyo como de voluntarios y gente de servicio social, y ellos me ayudaban a limpiar bases de datos, y entonces yo aproveché que soy un poco explotadora, entonces pues les pedía la ayuda hábilmente, les decía, no sé, no tenemos más tiempo, hagámoslo. Entonces produjimos mucho, nos teníamos una urgencia por investigar, por analizar, y todo eso se quedó ahí. Entonces yo dije, ok, y eso sumado a que, bueno, las 3 tesis que te cuento, pero la última tesis tenía 500 páginas. Y tenía mucha ambición porque como era una tesis sobre la filosofía de la arquitectura y el urbanismo, según yo quería ver cómo me parecía muy chocante los discursos políticos, sociales e incluso de la prensa acá en México, en concreto del caso que yo estaba estudiando. Yo dije, quiero ver
el sentido de este espacio público. ¿Qué sentido tiene la biblioteca para que haya esta a veces falta de políticas, falta de desinterés, que hasta cierto punto pues les ayuda mucho a los bibliotecarios de a pie que están ahí, que tienen mucho margen de acción, porque si no te pela el presidente municipal en un turno y pone al peor de la campaña en bibliotecas, pues tú ya la libraste porque mientras te dejen trabajar vas a hacer cosas. Entonces, para mí era un misterio por qué había una desvalorización de la biblioteca pública en México, sobre todo en Tijuana, y entonces yo me quise enfocar en ese asunto de el sentido de este espacio público. Bueno, y este lugar que me dicen muchos que es para investigar y para estudiar, pero cuando empezamos a conversar me dicen, yo vine a este taller, el primer día alguien me dijo, yo vine a un taller porque soy periodista, amo la literatura, Balzac, y yo, genial. Sesión quinta, la misma persona, yo vine a este taller porque hace 30 años tuve una hija, nunca conviví con ella, me enteré que tiene una maestría en literatura y quiero acercarme, ¿no? Y tú dices, wow, o sea, aquí hay razones íntimas, poderosas, que no estamos viendo, que no estamos valorizando y a veces reconociendo por el día a día, por las urgencias. Entonces, ¿qué pasa con este equipamiento tan extraño? A mí me parecía muy intrigante que algo que era radicalmente público, como la biblioteca, los salarios, el papel sanitario, el lápiz, el café, todo lo que había en la biblioteca, pero a la vez, pues como ya lo dijeron hace 100 años, los anarquistas, el Estado no hace la cultura. Entonces, ¿qué pasa aquí con estos procesos cotidianos íntimos que no estamos percibiendo? Porque hubo, cuando digamos, se hicieron las ciudades modernas, o a partir del siglo XVIII, que hubo esta reconfiguración occidental del espacio público, privado, productivo, industrial, como que lo íntimo se hizo a un lado, pero yo lo estoy viendo aquí todos los días, ¿no? O sea, vienen por razones íntimas, personales, que pueden cambiar a lo largo del día, a lo largo de su vida, y no las están reconociendo. Ahí quisiera, entonces, Teresa, en eso que dices justamente, hay mucho del eje de este manifiesto. Si ustedes van, ella en el prólogo, Teresa dice que este manifiesto tiene antecedentes como el manifiesto IFLA UNESCO, que es de 1995, si no estoy mal, y también la Declaración de Caracas del 85. Esos manifiestos fueron digamos que muy importantes en la reflexión sobre bibliotecas y en políticas públicas. El de Caracas llamaba a convertir las bibliotecas en sitios para la transformación social, o sea, como dispositivos que tienen que cambiar la conciencia colectiva, que tienen que darle herramientas a la gente para modificar su entorno. Es decir, apropiarse de los instrumentos que ofrece el Estado, la participación, pero también a inventar y a proponerle y a decirle al Estado, señor, nosotros también sabemos intervenir, tenemos poder de incidencia. Eso, digamos, que le daba un rol ya participativo, social, y como dice Teresa, de muchas maneras, miren, aprovecho para mostrarles esto. O sea, en la estructura del mismo manifiesto hay unos insertos. Ahorita vamos a hablar del proceso editorial, que esto iba a ser un plegable gigante. La reflexión, para que pudiera tener ISBN, código de barras, tenía que ser un libro, y terminó siendo pues este formato que yo pensé que le iba a poder quitar esto para enmarcarlos, y hace parte integral del libro, no se debe desprender. Pero aquí dice: cualquier proyecto de biblioteca es un proyecto social y por lo tanto político. Entre lo político y entre lo íntimo es donde este manifiesto tiene un valor, una singularidad. A mí me emocionó mucho desde que me lo presentaron. Alexander, un compañero de la biblioteca, nos mostró algunas imágenes. Yo básicamente se lo arrebaté de las manos, lo empecé a buscar, a leer por mi cuenta, y luego llegó la invitación y me ha sorprendido mucho, porque así como tú dices que es retazos y mezcla de todo, Didier Álvarez aquí en la contratapa lo llama una pieza llena de provocaciones, cotejos, potencialidades, desbordamientos sobre la idea y la práctica de la biblioteca. Y como manifiesto yo diría que también tiene gritos, susurros, preguntas y búsquedas, y además le agregaría al título, le agregaría la palabra manifiesto en construcción y en deconstrucción, porque si ustedes lo empiezan a ojear, desde lo gráfico le metieron como la misma duda, las mismas reflexiones en marcha, porque tiene palabras tachadas y las reemplazan por otras. Una de las que reemplazan constantemente es justamente valor. Les hablaba ahora del estudio de valor que acaba de sacar el sistema de bibliotecas, y la reemplazan por poder. Y en ese juego de no solamente hablar del valor, que es claro, tenemos que hablarle a los tomadores de decisiones en términos de esto cuánto vale, en términos políticos y más colectivos, desde la gestión más amplia, pues hay que
hablar del valor, pero Teresa lo lleva a un sitio mucho más, digamos que constructivo y como de una fuerza íntima de las bibliotecas, que es su poder, o sea, qué es lo que pueden hacer. Pero además, cuando empieza a hablar de poder, pues no dispara, no llena de obligaciones a las bibliotecas, sino que antes nos dice, miren y pensemos y exploremos las bibliotecas desde lo que generalmente no creemos que son. Hablamos de sitios para ir a leer, hablamos de sitios para ir a aprender, para llenarnos de saber, para democratizar, pero ¿dónde está el lugar para ir simplemente a estar, a existir? En esas búsquedas de Teresa, y está dicho de diferentes maneras a través del manifiesto, ella habla de las bibliotecas son la oficina de nuestros propios intereses, por ejemplo, y en ese sentido el interés puede ser simplemente ir a descansar, ir para el ocio, para imaginar, para preguntas íntimas que no tienen una estructura grande, simplemente puede ser por intuiciones, o como lo que nos decía esta mujer, que simplemente quería encontrar una manera de conectarse con su hija. Pero otra puede ser porque yo siento que mi vida puede ser otra, pero no sé por dónde empezar. Las bibliotecas son un espacio libre, creativo, pero puede ser perfectamente un lugar del ocio, además de todo lo que tradicionalmente son. Y ahí le quisiera preguntar a Teresa y traer a colación una frase, y es que claro, para nosotros que estamos en Medellín, que hay un sistema de bibliotecas piloto, grandes edificaciones muy bonitas, algunas de estas preguntas pueden ser como, pero pues aquí tenemos bibliotecas muy bonitas y valoradas, pues en teoría, pero muchas de las reflexiones que hace Teresa, uno intuye como ese grito o ese llamado o ese esfuerzo por decirle a un montón de personas que no han tomado a tiempo esas decisiones, hey, por favor, préstenle atención a las bibliotecas, miren para acá. Entonces, la frase es una frase de Leonardo Boff, se la escuché hace poco a una profesora, diciendo que mi cabeza piensa donde mis pies pisan. Entonces, si nos puedes dar un contexto un poco de qué es lo que está pasando con las bibliotecas en México y también si encuentras relación con lo que pasa con esas bibliotecas en otros lugares de Colombia que has visitado. ¿Por qué esa urgencia de llamar la atención? ¿En qué punto están del desarrollo de bibliotecas en México? Si se puede hablar como en general o en los lugares en los que tú has transitado. Sí, mira, lo que pasa es que a la vez que yo, digamos, he hecho trabajo de campo o investigaciones en México, he ido de visita, no sé, en Chile, Argentina, Perú, etcétera, veo también la historia, ¿no? Reviso el contexto, lo productivo, el sistema económico, no es como... algunas de estas reflexiones, la mayoría surgen mucho desde la empiria, pero también desde preguntarte en una perspectiva más histórica, ¿qué son las bibliotecas? ¿Por qué le sigues llamando de la misma forma a lo que existía antes del Estado-Nación? Dices, a ver, espérame, aquí pasan cosas interesantes. ¿Por qué cuando yo hice un cronograma, digamos, de los equipamientos urbanos en el siglo XVII, XVIII, dices, a ver, antes del siglo XVIII la casa y el trabajo estaban juntos, pero luego ya no se separa y entonces lo íntimo donde queda y lo productivo... tiene que ver con eso, porque te digo, con este estudio de posgrado de filosofía, del urbanismo y la arquitectura, pues te metes en cuestiones históricas de todo tipo. Entonces, esta idea, qué bueno que mencionas lo del valor, porque es una pregunta que el otro día me hicieron con Didier, no recuerdo muy bien qué les respondí, pero me dejaron pensando, porque antes de que existiera este manifiesto, yo cuando termino el trabajo de investigación en DF en 2019, en enero, regreso a Tijuana y me quedo con la idea de empezar a escribir sobre el valor, pero nosotros no teníamos las herramientas que tenían, por ejemplo, los españoles en 2019 con sus estudios donde podían contabilizar, pero a mí siempre me hizo mucho ruido porque desde que yo estaba en la maestría en 2008, en el programa que yo estaba era muy fuerte la presencia de politólogos y economistas. Entonces ellos se pasaban el balón de las discusiones en clase y yo me quedaba siempre con un poco de sospecha, pero sin saber muy bien qué era, ¿no? Porque algo que está en el manifiesto, espero que esté presente, es la duda. Es decir, yo no voy a declarar, más bien voy a invitar a que declaro que tenemos una urgencia de ver esto que parece un hoyo negro, ¿no? Porque me tocó ir en México a seminarios
en alguna ocasión en 2014, cuando empecé mi trabajo de campo en la Vasconcelos, iban a abrir la línea de investigación sobre bibliotecas públicas en la UNAM. Y yo dije, ¿cómo es posible que la escuela de bibliotecología más importante de México apenas en 2014 está pensando en abrir una línea de investigación sobre biblioteca pública? Madre mía. Y a mí todo eso me hacía demasiado ruido. Y entonces, bueno, cuando yo ya regreso, dije, a ver, yo voy a pensar en el sentido, ya que la tesis iba sobre eso, de este equipamiento, este espacio urbano público en el que me gustó mucho. Estaba viendo la invitación en la mañana y dije, claro, la del evento de hoy, y entonces me encantó porque ustedes tienen esto de la biblioteca del futuro empieza por el cuerpo, y una de las cosas que más, digamos, me motivaron a cerrar en este texto en 2019, que lo empecé, fue que seguía escuchando esta idea de la biblioteca es la memoria, la biblioteca es el semillero de ideas, la biblioteca, de verdad, yo ya no soportaba abrir un artículo y que me remitieran a Alejandría de decir que la biblioteca era la memoria. Yo decía, ¿pero de qué me hablan? La biblioteca, lo que puedo utilizar en la biblioteca es para el presente y para el futuro, sobre todo me va a ayudar en eso. ¿Qué está pasando acá? Entonces, en todo ese montón de ideas obsesivas de distinta escala, porque así como me interesa que la biblioteca sea un lugar donde la señora que cruza la línea va a limpiar 3 veces por semana al otro lado y luego dice, momento, yo ya no quiero ir a cruzar al otro lado, quiero aprender en la biblioteca a usar la computadora para conseguir un trabajo en la ferretería, que me enseñen a usar la caja de pagos, ¿no? Pero que es con computadora, que ya no es una caja registradora. Pero la señora tiene 60 años y yo le digo, está muy cansada para cruzar. No, lo que pasa es que quiero aprender repostería. Bueno, ¿y por qué quiere aprender repostería? Le gusta, es mejor vender un pastel en $300 que cruzar cada rato. No, lo que pasa es que cuando yo era niña, el recuerdo más lindo que tengo es que mi abuelita me hizo un pastel, ¿no? Y dices, a ver, no son estas lógicas siempre económicas de tasación. Yo entiendo que hay que hablarle al Estado, a los tomadores de decisiones, es cierto, pero finalmente el Estado nunca cambió, ¿no?, la sociedad. Eso yo no lo digo, lo dice Rita Segato. El Estado legitima, norma, pero el único que lo puede cambiar es la sociedad, las personas, ¿no? Entonces, yo decía, creo que el acento está en las personas. Me encanta como ustedes cuando lo dicen en el cuerpo, porque dentro de las muchas cosas que vi en la tesis fue esta idea del espacio íntimo que estudió Michel Petit y en la que muchos interesados en la perspectiva etnográfica de la biblioteca nos montamos. Pero está el espacio público, está el espacio íntimo, y en ningún documento yo encontré el espacio personal, que es el físico del cuerpo, que es una idea de Edward Tejol, o sea, él la acuñó en los años 60 y la estudias en arquitectura, pero yo nunca la vi en ningún lado entre los bibliotecarios, entre los bibliotecólogos, y yo decía, a ver, aquí hay demasiadas cosas realmente asumidas acerca de la biblioteca, de decirnos tanto que es, pero realmente cuando yo llego y la gente me empieza a contar sus historias, no tiene nada que ver con lo que yo veo en la literatura, en los discursos. Entonces, creo que la biblioteca tiene más respuestas que preguntas. Me pasaba muchísimo que tenía tantos años estudiando bibliotecas, ¿no? Más o menos formalmente desde el 2006, porque la de licenciatura a veces la cuento, a veces no, pero digamos ya de una manera más formal, obsesiva, y empecé en 2006, y entonces los papás de amigos, los tíos, cualquier persona en el taxi con la que yo empezaba a conversar, cuando yo les decía que estudiaba biblioteca, se me quedaban viendo con extrañeza como, pero si son lugares ahí, bueno, ya sabes para qué es una biblioteca, ¿no? Yo decía, no, creo que no. Entonces todo el mundo tenía una respuesta de para qué es una biblioteca, aunque nunca hubieran ido en su vida, o aunque hubieran ido una vez hacía 30 años en la primaria. Entonces yo decía, todo eso no me cuadra. Que una de las cosas en las que también Teresa insiste es en sacar a las bibliotecas del lugar común. Y además también un poco, podríamos decirlo, del estigma. Ella no lo dice con esas palabras, pero para muchas personas, de hecho, alguien nos decía hace poco, es que todavía hay bibliotecas. Pues en una de las preguntas en el proceso de investigación, es que todavía hay bibliotecas. Para otras personas pero pues es que al que no le gusta leer, ¿a qué va a ir a una biblioteca? Pero en realidad las bibliotecas han cambiado mucho, pero su percepción colectiva, y a veces también desde la gestión política y también a veces desde la academia, la tiene todavía en unos lugares que son como el lugar de siempre, como la biblioteca es el centro de construcción, de acceso al conocimiento, de fortalecimiento democrático, pero por eso hablo también de los susurros a los que este manifiesto nos lleva. Yo les quisiera leer unos cuantos apartes, no necesariamente me voy a detener en todos, pero para que entiendan un poco el tono.
Y ahí también una invitación, creo que va a circular una hoja o está circulando una hoja en la que pueden anotarse y quienes quieran pueden pasar al stand de Tragaluz y pueden conseguir el manifiesto con un descuento. Pero además, porque esto es un manifiesto y para que no suene tampoco, voy a leer en el antídoto a eso, quienes no puedan comprar el libro y quieran, pues sepan que lo pueden fotocopiar, regalar, escanear, porque en el final del manifiesto dice, las bibliotecas públicas son de todos, como este manifiesto, que es libre de reproducirse total o parcialmente por cualquier medio o procedimiento mecánico, electrónico del pasado, presente y futuro, incluyendo el alquiler y el préstamo público, sin la autorización de los editores. Vivan las bibliotecas. Eso entonces para que sepan que lo pueden comprar, escanear, pedir prestado o hacer lo que quieran con él. Les voy a leer unos cuantos apartes que resalté. El primero, que enlaza con el título de la conversación, dice: hay que investigar la biblioteca pública a partir de la idea de investigarnos a nosotros mismos y no desde la grandilocuencia. Me salté el epígrafe, que es muy bonito y que une también y explica el título: si la política persigue lo útil, la poesía hace su casa en lo inútil. Dice: la relación histórica y social de la biblioteca pública urbana con la ciudad y con lo urbano no tiene que ver con los libros, soportes o documentos, sino con el modelo político, social, urbano y productivo. Por eso importa tanto como un lugar físico y como un espacio abierto, diverso e incluyente de la ciudad social. Ahí sí quisiera detenerme, porque una de las cosas en las que insiste el manifiesto, y lo aborda de diferentes formas, es que las bibliotecas no son solamente esos recintos sagrados, o tan sagrados como lo puede ser el espacio público, como una plaza pública, como un punto de encuentro, como un andén. Es como una continuidad. Digamos que ella no las pone como una cápsula en la que solamente pasan cosas increíbles que solo algunos pocos privilegiados tienen derecho, sino que en realidad las bibliotecas públicas tienen la connotación, por la manera en que se financian, por la manera en que se piensan, por la manera en que se gestionan, de ser una continuidad de lo que es el espacio público. Entonces, digamos que en teoría no debería haber una diferencia entre biblioteca, fiesta del libro, espacio del metro, andenes. En realidad es un lugar donde todos podemos ser, conversar y encontrarnos. Entonces, pues eso me parece muy bonito, me parece muy revelador, me parece inspirador para pensar las bibliotecas. Y reivindica ese asunto de que lo que es colectivo, de lo que es social, también es político. Y político, aunque en Colombia es difícil hablar de lo político, digamos que estamos en un proceso como sociedad de entender que lo político es lo que es de todos, lo que son decisiones que se deben priorizar, cómo se negocian las prioridades, más allá pues de la política partidista. Entonces, pues me salto, sigo y de ahí empiezan a encontrar la explicación del poder de las bibliotecas. O sea, por qué, si son un espacio público que nos pertenece a todos, en realidad es un lugar donde pueden amortiguar y ser una especie de resorte para un montón de cosas que no necesariamente están en los planes de quienes las crean. Dice el punto 18, importan las ideas y cualquier tipo de información que nos sean útiles para satisfacer inquietudes personales y desatar, no necesariamente resolver, la curiosidad activa que haga posible cumplir con nuestros propios fines, dudas y empeños. Digamos que ahí también le he escuchado a Teresa en otras charlas y también leyendo el manifiesto, este asunto hay una tendencia con todo el sentido de decir, las bibliotecas son un espacio de comunidad, un espacio comunitario. Es una corriente, es una manera de abordarlas en muchos casos y en algunos lugares, cuando hablamos de mi cabeza piensa donde mis pies estén, pues eso puede ser una realidad. Desde otros, el valor de las bibliotecas desde lo político, pero el asunto de mi curiosidad, mis anhelos, un lugar donde yo puedo ir simplemente a pensar, a dejar que se decanten mis emociones y encontrar caminos, es algo que Teresa explora muy a fondo. Entonces quisiera pedirte que hablaras un poco, igual el tiempo por los problemas técnicos se nos acorta un poco, pero de qué manera, investigando la biblioteca, de qué manera te empezaste a encontrar con toda esa dimensión íntima, personal. En el prólogo hablas de la experiencia tuya cuando pasaste por Cúcuta y Villa del Rosario, en norte de Santander. ¿Qué fue lo que viste, digamos que desde lo descriptivo, en qué momento empezaste a encontrar un montón de detonaciones que dijiste, ni el discurso de lo comunitario, ni el discurso del valor de las bibliotecas está viendo una gran faceta de lo que son y deberían ser las bibliotecas?
Sí, sí, es que te digo, como son muchos años como pensando, te devuelves y luego las cosas se unen, te das cuenta, pero a final de cuentas todo sale, este tipo de reflexiones sale mucho de lo empírico, de los testimonios, de escuchar, de entrevistar, de observar, y al final de cuentas te das cuenta que lo que importa es lo que aprendes de la vida, ¿no? En la biblioteca. Okay. Al principio, cuando hice la maestría, decía, la pregunta de investigación era, ¿para qué te sirve en tu vida cotidiana? Y era como mucha tendencia sociológica en esa época, por mi directora, obviamente, pero después me di cuenta que era eso. Dije, es lo que aprendo de la vida en la biblioteca y cómo la uso yo para cuestiones tan subjetivas que la gente a veces no las reconoce, aunque las ejecute todo el tiempo. Y te dicen que, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, esta señora que se ponía a dibujar cómics en los volantes de atrás, que tomaba en quién sabe dónde, pero iba a la biblioteca 4 horas en la mañana, de 8:30, no sé qué, a dibujar, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones tan subjetivas yo las sentía fuera del foco, pero después con el tiempo me di cuenta que tenía que ver con los paradigmas. Yo dije, claro, es que la biblioteca se espacializa el paradigma de las cosas y de las causas, y eso nos genera un conflicto que no nos hemos dado cuenta, porque el énfasis está en los objetos, sobre todo si circulan en el mercado, pero eso también tiene que ver con la forma de desplazar la atención a la biblioteca. Entonces me di cuenta que se decía mucho, hace unos días estaba limpiando y me encontré una libreta que usaba en 2010, que estuve 3 meses en la biblioteca de Argentina, la nacional, la Moreno. Estuve 3 meses, pero no estuve haciendo investigación, porque cuando quise hacer investigación toda era bibliográfica, y yo dije, en 2010, y yo dije, no, a mí lo que me interesa es la social, no la bibliográfica, y lo que hice fue dedicarme a leer literatura argentina así descaradamente, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y entonces me encuentro esta libreta azul, y yo también pongo notas aquí, y estoy tachando, y estoy como completando, ¿no? Porque estos son como apuntitos nada más, y me encontré esta cita de Terenciano Mauro del siglo III después de Cristo. Decía, de la capacidad del lector, del destino de los libros depende de la capacidad, libertad e inteligencia de cada lector. En el siglo III. Y yo dije, claro, por eso me choca un poco el discurso esto de desplazar la atención hacia lo que la biblioteca hace, lo que la biblioteca es. ¿Y nosotros qué hacemos por la biblioteca? Siempre es, la biblioteca aporta. Y yo digo, no, la biblioteca no aporta nada. La biblioteca espacializa estos procesos en los que nosotros somos los protagonistas activos con nuestra subjetividad, con nuestra política, con nuestros, no sé, visiones comunitarias del territorio, etcétera. Pero la biblioteca, déjamela un poquito en paz, ¿no? Ella no hace nada, ella espacializa, posibilita, pero siento que desactivamos, si ponemos el énfasis en la biblioteca y no en nosotros, desactivamos eso. Sí, no sé, por eso el llamado no es solo para investigadores, sino como incluso al mensaje de qué deben ser las bibliotecas. El peso del biblio sigue pesando un montón, por eso cuando tú decías por qué seguimos diciéndole con el mismo nombre que le decimos desde los tiempos de Roma incluso, la pregunta ahora es qué deberían ser ese nombre, incluso a dónde debería llevar. Si ustedes, los que han venido a otras horas, han encontrado de pronto un buzón en el que dice, soñemos juntos la teca del futuro, pues teca como contenedor, como lugar donde se contiene, se conserva, se preserva, discoteca, ¿cuáles más se les ocurren? Comiteca. Sí, ludoteca, bueno, todo lo que puede contener. Y nosotros estamos haciendo esa pregunta, bueno, con esta reflexión entre el cruce entre el espacio y lo que nos están ofreciendo nuevas maneras de conservar la información, de producirla, de distribuirla, de conversar, de encontrarnos, ¿qué debería ser una biblioteca en el futuro? Y por eso en el proyecto de Biblioteca Digital estamos llevando esa pregunta mucho más allá de solo lo digital. O sea, ¿qué debería ser una biblioteca Obviamente, de aquí a 50 años? No solamente queremos ser un repositorio de libros, que sería como reproducir el paradigma antiguo, a veces incluso el estigma o lo que aleja a muchas personas, lugar de libros, entonces biblioteca digital, libros digitales. No, ¿qué debería ser todo eso? Entonces le quisiera preguntar a Teresa si entendemos también toda la lógica del ecosistema, las relaciones posibles a través de la virtualidad, de los distintos soportes, de esto que estamos haciendo tú y yo y con todos aquí presentes, si pensamos cómo investigar para llegar a esa respuesta de qué debe ser una biblioteca, pues tanto en el presente, pero también
cómo podemos empezar a entender por dónde están los caminos que nos pueden llevar a una biblioteca que salga del estigma, que sea todoteca o una, como diríamos, hoy día en México, una chidoteca, o en Medellín una hermosoteca, lindoteca, que sea agradable, que nos conecte, que nos pueda dar espacios para vivir. Y aquí hago un inserto también antes de que Teresa responda. En uno de estos gritos que tiene el manifiesto dice: en las bibliotecas se trabaja con el espíritu, por eso deben ser lugares bellos. Entonces, ¿cómo encontrar la respuesta desde este modelo investigativo que pasa por el cuerpo, la observación, los sentidos, lo íntimo, lo personal, la paciencia, el ocio? ¿Cómo encontrar como un camino que nos lleve a responder qué debería ser una X-teca o interrogación teca digital y también en conversación con lo físico en unos años? La pregunta ya que puede ser compleja, pero no sé si has pensado, cuando pensamos en estos servicios, esas interconexiones que debe generar un espacio como la biblioteca con lo que no está presente necesariamente, digamos que los usuarios de bibliotecas estamos en todas partes, esos servicios, cómo encontrar una conexión con lo que no es necesariamente la tradicional espacialidad de la biblioteca. Sí, es que es lo que te decía antes, que con el tiempo te das cuenta que tiene que ver con los paradigmas, con esta visión. Somos muy lentos para aprender los humanos, o sea, de verdad no somos como los animalitos que nacen, se paran y empiezan a caminar y aprenden a cazar, o si son herbívoros a comer por sí solos, bla, bla, bla. No, nosotros somos un poco lentos y tenemos que aprender de las ideas de los otros y agarrar un poquito como una especie de antorcha. Por eso ocupamos que los otros nos enseñen, construir conocimiento entre todos, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con el paradigma. La cita que te leía de Teresiana Mauro decía, no son un fin, son un medio, y es exactamente en lo que hemos estado atorados ahí al decir que las cosas son un fin y no un medio. Pasa lo mismo con la dimensión digital del equipamiento. A mí me tocó que, a ti y a mí nos debe tocar esa discusión de hace 20 años, cuando se decía y se publicaba, personas bien pensantes y escribían, el libro va a desaparecer, las bibliotecas van a desaparecer, y era un escándalo a finales de los 90s de que iba a ser lo digital, que si tú revisas la historia, cuando pasó la imprenta tardaron 300 años en aceptar la imprenta, y la gente que tenía dinero mandaba a copiar sus libros porque no quería lo que se lo hiciera a la máquina. Entonces volvemos a repetir las mismas cosas. Y, por ejemplo, esta cuestión de cómo se llaman las bibliotecas y todo, yo no tengo ningún problema, porque al contrario, cuando revisas lo histórico y te das cuenta que la famosa Biblioteca de Alejandría no era un lugar físico, sino eran los procesos entre las personas que conversaban, se les pagaba para pensar y eran realmente nichos en el museo, dices, creo que ha habido un poquito de desinformación aquí, y entonces se quedan con la idea, no sé, de los grabadores del siglo XVI que pensaron que se inventaron cosas, y nos quedamos en esa información y no profundizamos. Pero en realidad siempre, como ahora, fue esta idea de los procesos, el acento no está en el objeto, sino en las relaciones nuestras. Bueno, regresando a lo de la dimensión digital, sucede exactamente lo mismo que ya ha pasado otras veces. Te das cuenta que como un equipamiento que ofrece servicios públicos, pues vas a tener que, ya la discusión está rebasada, ya nos queda clarísimo que Internet y biblioteca pues es una relación natural, y que es un servicio, un recurso y una herramienta al interior y al exterior de la biblioteca, y que va a haber gente que va a ser usuario de la biblioteca, como yo soy de la Piloto, de las actividades de la Piloto o la de préstamos en la biblioteca chilena, sin que nunca ponga un pie ahí. O sea, y que cambia mucho, depende del servicio que ofrezcas. Hay una cosa que me gustaría agregar, que siempre me dice Ramón Salaverría, y a mí se me olvida, a pesar de que viví esas discusiones cuando inicié mi trabajo de campo de la maestría en 2007, me tocó ver que les donaron bibliotecas y el coordinador no quería dar la clave para que los niños jugaran en la biblioteca, porque iban a jugar en Messenger, ¿no? Y yo decía, madre mía, ¿qué es esto? Pues déjalos que hagan lo que sea con esta nueva tecnología, que se diviertan y que aprendan. Y entonces el deber ser de lo que alguien cree que debería ser la biblioteca, los servicios que ofrece. Entonces me dice Ramón, lo que ha pasado mucho es que gente que no tiene idea de para qué es una biblioteca, como por ejemplo desarrollar proyectos propios y esta dimensión subjetiva, piensan que la panacea es la Internet, y entonces van con un presidente municipal, le venden 3 computadoras y le dicen, ya tienes biblioteca. Y el presidente municipal dice, sí, claro, ya tengo biblioteca por tener 3 computadoras. Y hay una confusión que se repite y se repite y se repite. Pero bueno, entonces ahora nos preguntamos, ¿cuál es el futuro realmente de este dúo Internet-biblioteca? ¿Inteligencia artificial, realidades virtuales, labs, sims, hipervideojuegos, o lo contrario, hiperdesconexiones?
no sé, no se puede obviar, todo es como un hoyo negro y todo está por investigarse. No sé si está dirigida a los investigadores, no sé si está dirigida a los bibliotecarios, no sé si está dirigida a estudiantes o a un usuario que como yo iba, se interesó, le movía cosas la biblioteca y dijo, no, yo creo que me gustaría saber un poco más y estar más tiempo aquí, entonces voy a seguir investigando lo que pueda, como pueda, ¿no? Sí, Bueno, pero, digamos que rescato de esto que decís, me encanta eso de la biblioteca. Sí, no son sus libros, o sea, es la red de relaciones, la red de interrelaciones, de conversaciones, Sí. los espacios y conexiones que facilita, es como una especie de tejido. O sea, la biblioteca, digamos, más allá de ese contenido que tiene, es todo lo que no vemos. Y ella lo dice muchas veces, el poder de lo invisible, el valor de lo invisible, es el espacio para valorar y entender el poder de todo eso que no se ve. Voy a leer, antes de darle la palabra por si tienen preguntas, voy a leer el remate del manifiesto. Para que pues simplemente quede como una inspiración. Así termina, espero esto no es un spoiler, realmente todo el libro se podría leer en desorden, desde principio, de atrás para adelante, rayarlo, yo ya lo hice, cuando entendí la lógica de este producto editorial lo empecé a tomar nota. En Fraga Luz me decían incluso el espacio para que revire, para que alegue, discuta, así como estás haciendo tú con el manifiesto. Después de todo, tiene 80 puntos, el punto 75 dice, porque en muchos de nuestros países la biblioteca pública ha sido tratada injustamente en términos sociales, culturales y urbanos, por lo tanto, y termina así, 76, hay que pronunciarse socialmente, hay que pronunciarse poéticamente, hay que pronunciarse políticamente a favor de la biblioteca. Antes de pensar en reconstrucciones, empecemos por desestabilizar la noción actual de biblioteca. Y 80, nuestra casa imaginaria, nuestra casa común. Y termina con un llamado, Homo Bibliotecarius del mundo, unidos, que nos llega a todos los que somos usuarios, habitantes, gestores, todos realmente tenemos que entender que si no redefinimos la biblioteca, si no redefinimos su sentido, su habitar, pues probablemente la vamos a dejar siempre débil. Ahí quisiera darles la palabra, si tienen preguntas, si quieren decirle algo a Teresa, aprovechemos esta conexión remota. Bueno, yo sí quiero decir algo en lo que alguien piensa una pregunta. A mí me encantó la última vez que estuve allá en enero del 2020, justo antes de la pandemia. Me encantó que iba a la piloto en el metro y en la estación anunciaban la biblioteca y dije, claro, desde luego, aquí sí están vinculados urbanamente con este equipamiento y tienen el valor que debe de tener. Entonces, desde la estación, aunque queda como a 10 cuadras, o a mí se me hizo lejísimos con ese calor que tenía, me estaban anunciando la biblioteca de la ciudad. Eso no sucede acá. Eso no sucede acá. Entonces, ¿listo? Yo dije, wow. ¿Listo? Ahí ya, Teresa, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Personalmente, una de las palabras que más me resonó del manifiesto fue la de la invisibilidad, porque por un lado permite que como un agenciamiento propio en cada una de las bibliotecas, pero por el otro lado la aleja, digamos que de los presupuestos. En este momento en Bogotá tenemos el reto por primera vez de hacer la primera política pública de lectura, escritura y oralidad, en las que las bibliotecas pues van a ser unos de los escenarios principales. ¿Cómo mediar esa invisibilidad ahí? Que lo político, porque además esa política está pensada a 2038. ¿Cómo mediar ahí para que lo político no se coma la biblioteca y permita ese agenciamiento propio de cada uno de los espacios de lectura? En Bogotá, por ejemplo, son 134 y cada uno tiene un contexto y unos territorios y unos usuarios muy distintos. ¿Cómo se hace una política para eso? Y si quisieras en algún punto acompañarnos en alguna charla en ese proceso de creación de la política pública. Desde luego que sí, estoy a la orden, encantada, pero yo creo que tiene que ver con esto que, te digo, lo pensé con el tiempo, que la biblioteca espacializa dos paradigmas, en el que hemos desarrollado paradigma económico productivo, ¿no? A partir de la revolución industrial, o no sé si antes desde los grandes viajes, que tiene que ver con el sentido y el valor de las cosas. Y esta otra cuestión del paradigma de las causas, que no necesariamente se traduce en cuestiones monetarias, económicas que entren en el mercado de circulación de mercancías. Entonces, lo que yo sugeriría, sin decir, creo que sé que pueden hacer, pero es como replantearse desde el paradigma cómo van a plantear su política. Y eso no es fácil, es complicado, pero creo que tiene que ver con esa profundidad. Este equipamiento a mí me parece tan espectacular,
tan bello, tan increíble lo que se puede hacer, porque ¿qué otro equipamiento hace eso? O sea, espacializar estos dos paradigmas. Lo que aparentemente es útil y vale en la circulación de mercancías y a la vez espacializa lo inútil, lo que no vale nada, como es resolverme a mí mismo. ¿Por qué voy a la biblioteca a sacar libros de superación personal? Si vivo en la calle o si tengo 65 años y no sé, y mis hijos se fueron, todas esas cuestiones íntimas, subjetivas, no están en ese otro paradigma de las cosas, pero sí en el de las causas. Entonces yo creo que la cuestión es más compleja porque tiene que ver con que uno tiene que darse cuenta que tienes esos dos paradigmas que te complejizan el tema, pues. Y es lindo darse cuenta y hay que darse cuenta. No sé si respondí o no, pero es como, duden de todo y hay que verlo desde los paradigmas, supongo. No, tampoco me hagan mucho caso. No sé. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Tiene alguna otra duda? ¿Quisiera saber algo del proceso y la relación de Teresa con las bibliotecas? Bueno, yo quisiera preguntarte, Teresa, un poquito de lo que en una parte hablas, de que precisamente mucho de lo que se hace en las bibliotecas y de lo que buscan la gente joven en las bibliotecas era simplemente encontrarse, jugar, hacer, a veces simplemente usar el internet, jugar videojuegos, aprender a grabar, hacer microdocumentales, lo cuentas por ahí en el prólogo. Y ahí he mencionado 4 cosas que todavía no han pasado por prestar un libro. Ahora se sorprendían, pues, o se hacían la pregunta en la charla anterior sobre el estudio de valor, entre las 5 palabras con las que la gente más relacionaba bibliotecas, les preguntaron en qué piensan cuando piensan en bibliotecas. En este estudio de valor que está además disponible, por si te interesa ver esto de cómo traducir a términos económicos el valor, un estudio económico con un abordaje como 3 metodologías, muy integral, lo acaba de publicar, está en la página de bibliotecasmedellin.gov.co. Las 5 palabras estaban, por ejemplo, conocimiento, y lectura estaba solamente en el 5º puesto. Se preguntan, pero bueno, también algo está pasando, algo está transformando. Había una que era como posibilidad, entonces estaba, creo que, no sé si conectividad o acceso a internet, pero el caso es que lectura estaba en el 5º puesto. Y digamos que eso, para quienes llegan a incidir en las bibliotecas, para quienes trabajan en las bibliotecas, para quienes tienen el deber de transformarlas, a veces no es como tan intuitivo. ¿Cómo así que, pues, si biblioteca es para leer? No, o sea, ya hay un montón de casos, de hechos. La vida, como se apropia a la gente de las bibliotecas, a veces simplemente los libros ahora son una mezcla más. Por eso el reflexionar sobre el nombre no es gratuito, pero las experiencias de la gente cada vez apuntan a otros lugares. El manifiesto de la IFLA UNESCO, el del 95, dice en una parte, la biblioteca tiene que ir a la par y tiene que incluir todas las maneras de acceder a la información, el conocimiento y las historias con las que la sociedad vaya contando. Las transformaciones tecnológicas deben ser acogidas por la biblioteca, las necesidades de la gente, las necesidades de las comunidades, pero seguimos poniendo a veces el libro y el contenido en la primera plana y nos preguntamos menos por la belleza del espacio, porque sea un espacio apropiable de muchas maneras. No sé si quisieras conectar eso, pues esa reflexión tuya de los hallazgos de la vida cotidiana con esos usos inesperados de las bibliotecas y cómo responderles cuando nos dicen los libros no son, ¿por qué los libros no son lo más importante? ¿Eso es 5 minutos o se nos acabó el tiempo? No, es que está buenísimo porque justamente eso es lo que nosotros encontramos también en la Vasconcelos. Cuando yo empecé a trabajar en 2013, en el otoño, entonces empecé a hacer un sondeo. Dije, a ver, un sondeo 80, porque ¿qué voy a hacer aquí? Grupos de enfoque, encuesta, entrevistas a profundidad, no sabía. Entonces triangulé 5 métodos distintos y el primero fue un sondeo 80 personas. Vámonos, empezar a ver usted por qué ha venido hoy, qué hubiera pasado si no hubiera venido, cuénteme, bla, bla, bla. En ese mismo, un año después, la biblioteca lanza su primer estudio de usuarios, la primera encuesta, diseñada por la dirección y la Secretaría de Cultura de esa época, con todo el rigor metodológico, bla, 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 hacen su encuesta y les sale, no sé, dentro de las actividades más mencionadas, a lo mejor consulta, no me acuerdo ahorita bien los datos, pero recuerdo que la tercera, primero la consulta, la segunda, no me acuerdo, pero la tercera recuerdo que era
pensar, reflexionar, y la cuarta era uso de Internet, ¿no? Entonces, cuando ya vimos los datos, dijimos, qué interesante, pero eso fue una respuesta a una encuesta aleatoria de usuarios de los accesos, ¿no? Y cuando te sientas a hacer las entrevistas en profundidad, te dicen otra cosa y te pueden decir una cosa distinta hoy y otra si es a mediodía, si los agarraste cansados, y otra el fin de semana. Entonces, la misma persona, es esta cuestión subjetiva, íntima, que te pone, que te desestabiliza las posibles respuestas que habíamos pensado antes. Entonces, sí, las encuestas nos sirven para contextualizar, para ver y tal, pero realmente las razones pueden ser muchas y variadas, y a veces los logran articular, a veces no. En algunas entrevistas era un chico que me decía que caminó 2 horas para ir a la biblioteca, porque para él la visita a la biblioteca empieza desde que sale de su casa en el taller con su papá, donde decidió trabajar para ayudarle mientras decide que quiere estudiar, pero va a un centro cultural a tomar clases de cerámica y música prehispánica, y entonces sale de la biblioteca, camina esas 2 horas, dibuja en el internet, no quiere tomar el autobús, no quiere tomar el metro, llega a la biblioteca, deja su mochila, va y ve las noticias de internet, pero luego se va a la sala de música y hace 7 cosas. Y cuando yo escucho la entrevista de 2 horas y le digo, ok, a ver, ahora lléname esta encuesta, y pone 4 servicios: uso de paquetería, internet y el préstamo de libros, ¿no? Aunque hizo un montón de cosas ahí, y yo lo conocí en la cafetería leyendo un libro así de grueso sobre la música prehispánica, porque estaba bien clavado en su proyecto. Entonces tú dices, todo lo que se pierde, digo, es complicado esta cuestión de recolectar la información y tal, pero he ahí el gran hoyo negro que es este asunto, ¿no? Sí, ¿y por qué tenemos que investigarlo? Sí, ahí cerraría diciendo entonces que la biblioteca del futuro no solo empieza por tu cuerpo, por nuestro cuerpo, por cómo nos ubicamos y nos paramos y la vivimos, sino también por la cercanía con el de los otros, por esa presencia del otro, escucharlo, acompañarlo, seguirlo, mirar cómo se relaciona, cómo se mueve, está cómodo, no está cómodo, qué hace, está divagando, está no, y así podemos encontrar pues qué es lo que nos está diciendo la biblioteca que necesita llegar a ser. Pues Teresa, te agradecemos muchísimo este rato, esta hora y 16 minutos en total desde que... Bueno, hora y media desde que te conectaste, problemas técnicos, la conversación, y pues a ustedes, la compañía, la presencia, ya saben que quienes se anotaron en la hoja pueden pasar a conseguir el manifiesto poético, o lo pueden también pedir prestado, escanear, copiar, robárselo, no sé si eso se permite, no, robárselo no, pero pueden hacer muchas cosas, y realmente yo invito a que lo abran en cualquier lugar y se dejen inspirar quienes tengan que pensar las bibliotecas. Muchísimas gracias, Teresa, y bueno, muchas gracias por la compañía. Gracias, gracias a Daniela, que estuvo ahí en el diseño, fue la combatiente principal en el proceso de diseño del manifiesto, y también gracias a que ella lo eligió para Tragaluz, porque no originalmente solo era para servicios editoriales, y Daniela decidió adoptarlo y adoptarme un poco. Espero que no le esté pesando a estas alturas. Y por favor, si alguien necesita mis datos, estoy en Academia Edu, o Daniela lo tiene, y cualquier cosa en que pueda ser útil, yo encantada. Bueno, muchas gracias a todos, y les queremos hacer una invitación desde el proyecto también Biblioteca Digital, quienes quieran ir a en estas primeras puntadas que estamos haciendo del proyecto, pues estamos trabajando con lo que tenemos a la mano, y tenemos a la mano la posibilidad de construir colecciones digitales de contenidos como las que les están entregando ahí. 3 colecciones diseñadas para la fiesta del libro, libros y audiolibros. Esperamos que en 1 o 2 años estemos repartiendo colecciones de cosas inesperadas, cosas que no sean lo que creemos que debe distribuir una biblioteca. Por ahora, quienes tengan el volante, ahí están los puntos de acceso para que lean libros digitales a través de sus bibliotecas públicas, que de otra manera solo tendrían o que comprar o piratear, y aquí los pueden conseguir pues con un beneficio para la cadena del libro. De nuevo, gracias, y bueno, a todos muchas gracias.